Continuando con el siguiente video, vamos a ver la vista Backstage. La vista Backstage es la vista que vamos a encontrar dentro de la pestaña Archivo, que es esta vista de aquí. En esta vista nosotros vamos a encontrar información muy importante y también operaciones que vamos a poder realizar sobre el archivo en sí. Como por ejemplo, en esta primera parte tenemos el ítem información y tenemos por ejemplo el nombre de la hoja, tenemos la ubicación del archivo, tenemos la opción de poder proteger este libro, como por ejemplo puedo decirle que tenga una contraseña de apertura. Entonces si queremos proteger este archivo y a la hora de abrir le puede preguntar o solicitar al usuario que ingrese una contraseña que va a validar el ingreso para poder ver el contenido del archivo. También podemos poder proteger la hoja actual o la estructura de todo el libro para que no puedan ser modificados. También podemos marcar como final, que es eh, es una forma de poder indicar a la persona a quien se le envía el archivo que el que ha creado estos cambios ya ha considerado que es un trabajo terminado, ¿ok? El que digita toda esta información. También vamos a poder encontrar información como comprobar si hay problemas dentro del archivo, hacer una inspección de documentos. También podemos comprobar la accesibilidad, ver si hay dificultades, comprobar compatibilidad con otras versiones, de tal manera que vemos que la estructura del archivo esté correcto. También vamos a poder administrar las versiones del libro del Excel que estamos trabajando, opciones de vista del explorador, correcto, ya sea vista por o parámetros. Y luego en el lado derecho vamos a ver las propiedades, como por ejemplo podemos ver las propiedades estándar o las avanzadas. En las propiedades avanzadas vamos a poder ver en la pestaña general el nombre completo, qué tipo de archivo es, que es Microsoft Excel Worksheet. Tenemos la ruta, donde se encuentra el archivo, cuánto pesa el archivo, si está con el atributo modificado o solamente lectura, ocultado o solamente para sistemas. Y aquí también tenemos la posibilidad de ver cuánto pesa el archivo. Es una forma rápida, en vez de ver el archivo, darle clic derecho propiedades, es aquí donde yo voy a poder visualizarlo. Ahora, ¿por qué necesitaré visualizarlo? Porque dentro de una organización también está contemplado cuánto es lo máximo que pueden ver como archivo junto. De tal manera que yo puedo visualizar si el archivo está dentro del parámetro o voy a tener que hacer alguna modificación para que su peso sea menor. Ok, podemos colocar acá el título del archivo, algunas etiquetas que pueden ser utilizados para otras funcionalidades que tenga dentro de la organización. Tenemos luego categorías, cuál ha sido la última fecha de modificación, ayer tal hora, la fecha de creación, quién es el autor del archivo, quién fue la última persona que ha modificado, poder mostrar las propiedades del archivo, abrir ubicación del archivo para abrir la carpeta donde está este archivo actual. Toda esa información lo vamos a encontrar en el ítem información. En nuevo, bueno, como entenderán, podemos crear un nuevo libro o puedo utilizar las plantillas que me muestra el mismo Excel. Trabajar plantillas como programación para alumnos, calendario académico. Acá tenemos las categorías, por ejemplo la categoría empresarial, que plantilla me puede mostrar para la categoría empresarial, lista de precios de productos, que podemos utilizar este formato predefinido y ya luego adaptarlo o darle los datos para que podamos visualizar dicha información. Ok, igualmente en el lado derecho encontramos más categorías, la categoría de marketing por ejemplo, donde me va a mostrar la plantilla que se puede utilizar para esta área. En abrir
me va a permitir visualizar uno en el lado izquierdo, mis ubicaciones de los archivos que trabajo. Tengo acá mi OneDrive personal, mi SharePoint, mi site de colaboración dentro de la compañía, mi OneDrive también corporativo. Puedo buscar archivos de mi PC, puedo examinarle una carpeta específica o los libros o carpetas más utilizados o recientemente trabajados. Guardar una copia me va a permitir guardar una copia dentro de mis configuraciones de repositorio. Me va a permitir darle un nuevo nombre o de repente cambiarle la extensión. En cambiar la extensión yo puedo aprovechar para darle la opción de que, por ejemplo, si es un libro que está trabajando con una macro, he creado una macro, ya sea con acabador o he trabajado con lenguaje de programación, yo puedo darle la extensión del XLSM, que es la extensión de archivos habilitados para macros. O por ejemplo puedo darle una extensión de SSB si quiero que la data se guarde con ese tipo de extensiones, que puede ser utilizado para, por ejemplo, información de personal, que puede ser utilizado con un script de PowerShell para que puedan de repente automatizar la creación de buzones en la suite de Office 365. También tenemos la extensión de texto. También tenemos por tabulaciones. También tenemos por acá, por ejemplo, CSV limitado por coma. Y también diferentes tipos de extensiones. Muy bien, imprimir una vista previa de cómo se visualizaría si es que queremos mandar a imprimir. Vamos a encontrar diferentes tipos de impresora. Yo, bueno, tengo habilitado el Adobe. Ahorita lo tengo habilitado la impresora de la compañía. Tenemos la configuración, cómo se va a imprimir la hoja activa, que es la que estamos viendo, o se va a imprimir todas las hojas del libro, o un rango de celdas que nosotros vayamos a especificar. Luego también podemos imprimir de un rango de libros, un rango de páginas. Por ejemplo, vamos a imaginar que tengo 100 hojas dentro de este archivo, pero quiero imprimir del 50 al 55. Puedo hacerlo de esa manera, o hacer una impresión intercalada, cambiar la orientación de la página, el tipo de hoja, los márgenes, la escala. Si queremos ajustar solamente a uno, de tal manera que, vean, se acomoda toda la información de la hoja en una sola hojita para poder imprimirlo. También en la parte inferior derecho vamos a encontrar los tipos de vista. Puedo darle una vista con los márgenes para saber cuáles son los márgenes que yo estoy trabajando. También voy a poder expandir los márgenes de tal manera que la información se va a ver mucho mejor. Ok, vean que había un acercamiento. Otra característica que tenemos aquí en este backstage, que se encuentra en la pestaña archivo, la opción de compartir, y eso es muy interesante. En la versión 2013 y 2016 yo tengo la posibilidad de compartir el archivo con usuarios que están dentro de mi organización. Entonces yo puedo colocar acá, por ejemplo, voy a colocar el nombre de una instructora, Sonia Ayasi. Entonces yo puedo compartir con esta persona, decirle cuál va a ser sus privilegios para este archivo, que puede editarlo, puede manipular o solamente visualización. Poder colocarle un comentario. Se comparte reporte de ventas del primer bimestre. Por favor, realizar la evaluación. Ok, y le doy la opción de compartir. Muy bien, entonces ahora este archivo, creando una hoja de cálculo básica, lo puede trabajar dos usuarios, de tal manera que no necesito enviar este archivo a una persona por correo electrónico. Al tenerlo en mi OneDrive, ya sea personal o corporativo, el OneDrive Business, yo tengo la posibilidad de compartir este archivo a otra persona, en la cual la otra persona le va a llegar un enlace donde va a encontrar la ubicación del archivo, va a poder visualizarlo en el OWA, en un entorno web del Excel, o a descargar el archivo
y trabajarlo con el Excel del escritorio. Muy bien, entonces también puedo invitarle a ella o también a otras personas. Por ejemplo, puedo invitar a Kenny Aguirre. Igualmente, darle tipo de edición, colocar un mensaje y luego compartirlo. Muy bien, ¿qué más tenemos? Esa es la opción de compartir, exportar. Yo puedo exportar esta hoja de cálculo a una extensión PDF o XPS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, PDF lo conocemos con el Adobe y XPS es un formato de lectura que tiene Microsoft. Entre comillas, es como si Microsoft tiene su propio PDF, su propio Adobe. En la opción de cambiar tipo de archivo, yo puedo aprovechar aquí para cambiar, por ejemplo, que la extensión de ese archivo puede estar habilitado para macros, o que sea una plantilla, o que tenga la extensión XLS, que es la extensión antigua del Excel, o que sea de texto separado por coma, texto delimitado por tabulaciones o espacio en blanco. ¿Ok? También tengo la opción de publicar. Si tengo este archivo, yo puedo publicarlo dentro de mi entorno de Power BI. En el caso de Power BI, sí debo tener, si quiero compartirlo, tener la versión Pro, que es una suscripción anual que puedes hacerlo a través de Office 365 de la suite, de tal manera que puedes compartir ahí tu información y luego ya trabajarlo en ese entorno y hacer lo que necesitemos, como por ejemplo una modificación de la data, lo que se llama modelamiento de datos, trabajar a través de gráficos y poder luego publicarlo. Cerrar el archivo. En cuenta tenemos aquí cómo ha sido adquirido el Office, ya sea una suscripción de Office 365 Pro Plus o a través de un OLP, que es una instalación única. Bueno, puedo colocar un tipo de comentario sobre la aplicación y en opciones que lo vamos a ver en la siguiente ventana. ¿Correcto? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ir al cuadro de diálogos. En cuadro de diálogos es lo que estábamos viendo ahorita en opciones. Acá está. Que tenemos en esta ventana, tenemos diferentes tipos de opciones que vamos a poder trabajar. Por ejemplo, en general vamos a encontrar el tipo de fuente del cuerpo por defecto, el tamaño de fuentes por defecto que cuando abramos cualquier archivo de Excel, qué tipo de vista, podemos dejar que siempre sea una vista de salto de página u otro. El número de hojas, qué pasa por ejemplo si yo quiero que cada vez que abra mi archivo de Excel no tenga solamente una hoja, sino que tenga siempre 5 hojas abiertas nuevas. Entonces puedo cambiar aquí la configuración para que cada libro nuevo que abra tenga 5 páginas ya abiertas. Ok, vamos a coger uno del estándar. El nombre del usuario, en mi caso Peter Chirinos, el fondo del Office, el tema, que son esa línea, por ejemplo, que vemos acá en la franja del título. Luego tenemos las fórmulas que aquí por ejemplo vamos a encontrar cuál es el color del código de error. Acá tenemos algunas reglas que podemos verificar para la hoja de cálculo. En datos podemos modificar por ejemplo las cantidades de deshacer, las revisiones, la ortografía, guardar, cuál va a ser la ruta por defecto donde se guarde tu archivo. Acá en mis documentos también lo puedo cambiar a una carpeta de OneDrive o también lo puedo llevar a SharePoint. El idioma, por defecto tengo el español, pero también puedo agregar otro idioma. Accesibilidad, avanzadas, ahí tenemos diferentes tipos de opciones. No vamos a hablar mucho sobre ello porque si no nos va a tomar mucho tiempo. Personalizar cinta de opciones que hemos visto anteriormente. Pero en este caso vamos a ver que vamos a poder personalizar nuestra cinta de opciones. Crear nuevas pestañitas, crear nuevos grupos, agregar nuevos comandos. La barra de herramientas de acceso rápido que lo hemos visto ya al inicio. Complementos, esta parte es importante porque en la parte inferior vamos a encontrar los complementos del Excel. Y vamos a encontrar como por ejemplo complementos de Excel, complementos com. En complementos com, si le damos un clic al botón ir, vamos a visualizar esta ventana con los componentes que podemos trabajar.
como por ejemplo podemos agregar el Adobe, podemos agregar el Power Map, el Power Pivot que es habilitado, el Power BI View que podemos crear reportes interactivos o agregar otros complementos como que tengamos para el Excel. Ok, estos son los importantes. Vamos a regresar nuevamente para ver los últimos puntos. Y aquí vamos a encontrar los componentes habilitados o deshabilitados. También tenemos acciones, paquetes XML, centro de confianza. Es aquí donde yo, por ejemplo, puedo habilitar que un archivo trabaje con macros en caso de que salga una alerta. Entro a la configuración de centro de confianza y me voy a configuración de macros y habilito para que ese libro trabaje con macros. En el caso que no quiera ejecutar. Repito nuevamente. Centro de confianza, en el lado derecho configuración de centro de confianza, me va a mostrar una nueva ventana. En el lado izquierdo, en toda esta lista, en este panel, seleccionamos configuración de macros y en el lado derecho marco habilitar todas las macros. Muy bien, le damos a aceptar y ahí tenemos lo que podemos encontrar en nuestro cuadro de opciones. Y por último, en la última página vamos a encontrar, si tienen alguna consulta sobre algún requerimiento, lo que hemos trabajado, tenemos el correo de info. Si quieren ver un tema de atención al cliente, tenemos los dos correos asignados. Algún tema de soporte, nos pueden entrar a su aplicación de curso interactivo, no pueden bajar los archivos para poder trabajarlo, etcétera. Comuníquense con Hugo Isidro a través de este correo electrónico. Esta última hoja la van a encontrar en todos los archivos que vamos a trabajar. Entonces es importante que cualquier consulta tengan ahí anotado la información. Muy bien, señores, entonces acabamos este primer archivo que es o el concepto de creación de una hoja de cálculo básica. Entonces nos estamos viendo para el siguiente video. Hasta luego.